Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Zaragoza el Padre Ángel Arrebola. Bienvenidos al Dios de cada día, un espacio donde descubrimos cómo Dios se hace presente en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo real. Les habla el Padre Ángel Arrebola desde Zaragoza, la ciudad del Pilar. Si quieren ponerse en contacto conmigo, tendré el gusto de leerles y comunicarme personalmente con ustedes si me envían un correo electrónico a la dirección eldiosdecadadía1 con número @radiomaria.es. Acabo de regresar de mis ejercicios espirituales, que como cada año desde hace ya unos 8, los hago siempre en Fátima, en Portugal, yendo a diario a la cova de Iría, como los pastoriños, que desde Aljustrel, su pueblecito, se acercaban a encontrarse con la madre, bajo la gran encina del prado de la cova. Allí he tenido la oportunidad, junto con unos 50 sacerdotes de toda España, algún portugués y algún otro venido desde África, de dedicar 5 días completos a estar con la Virgen, a rezar con paz y dejarme mirar por la Señora de Luz. De todos son conocidas las apariciones de Fátima, pero quizá muchos desconocen que la Virgen de Fátima se apareció también en España, en Tui, y también el Niño Jesús, y finalmente en Pontevedra una gran aparición cerró el ciclo de todas estas apariciones marianas con la visión de la Santísima Trinidad y de la propia Santísima Virgen. De todo ello se cumple ahora un siglo, el centenario. Y aquí fue, en España, donde se reveló realmente el misterio del corazón inmaculado de María, que ya había quedado apuntado en la aparición del 13 de junio de 1917. Pero volvamos atrás. Portugal, primer cuarto del siglo XX. Un pequeño barrio llamado Aljustrel del pueblo de Fátima, en las proximidades de Ourem. A unos 2 kilómetros de la casa paterna, 3 niños verán a la Virgen en la pradera de la cova de Iría, un lugar donde tenían sus rebaños a los que iban a cuidar, aunque la cosa no fue de improviso. Precedidas por algunos hechos en el año 1915, 2 años antes, que relata Sor Lucia en sus memorias, y la aparición por 3 veces del Ángel de Portugal, desde la primavera hasta el otoño de 1916, el año de antes, se terminaron dando 6 apariciones de la Virgen desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre del mismo año, y finalmente una más el 15 de junio de 1921, cuando Lucia tiene que dejar su pueblo. La Virgen, entonces, vuelve a visitarla en la cova de Iría. Fue la despedida, pensó ella, que ya no vería más a la Virgen. Quizás había ido a despedirse porque ingresó en el internado del Colegio de las Hermanas de Santa Dorotea, en Vilar, a las afueras de la ciudad de Oporto. Y 4 años más tarde, el 24 de octubre de 1925, ella misma ingresa como postulante en el Instituto de las Hermanas de Santa Dorotea, en el convento de Tui, en Vigo. Allí quiso pasar desapercibida. Tomó el nombre ya en el postulantado, tenía entonces 18 años, el nombre de Hermana Dolores. Y realmente todo fue así. No solo pasó desapercibida, sino que allí fue dedicada a los trabajos más humildes de la comunidad. La gran vidente, podríamos decir, vivió su propia noche oscura, oculta entre los muros de un convento de buenas religiosas dedicadas a la enseñanza, que dedicaron a la joven a los servicios más humildes y a la catequesis de los niños más pobres. También la situación de la España de 1925, una España convulsa por la República, donde todavía no habrán empezado las persecuciones que se darán en pocos años, pero que ya el ambiente se encontraba caldeado. Allí estaba en medio de esta vida silenciosa, olvidada con algunos de sus escritos.
De hecho, ella escribe porque en la primera aparición, el 13 de mayo, la Virgen le pide que aprenda a escribir, para que deje constancia. Escritos algunos de ellos que después destruirá y volverá a escribir por segunda vez, siguiendo el mandato de la Virgen y de su confesor. Pues bien, en esas circunstancias que acabo de describir, relata Sor Lucia cómo era su vida en Pontevedra. Ella dice así en sus memorias: «Pero, oh mi buen amado, ¿para qué imprimes en mi alma el deseo de una vida más recogida, más a solas contigo? ¿Será acaso para pedirme ese sacrificio, esa renuncia? ¿Tendré que pasar por esto como tú por la agonía de Getsemaní? Como tú diré también: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino lo que tú quieres». Ella va descubriendo poco a poco, se deja guiar por la providencia y va descubriendo poco a poco su vocación contemplativa, que llevará a cabo en los años 40, cuando se traslade al convento de las Carmelitas Descalzas de Coimbra. Ella está en una casa, es una casa de niñas, es un colegio, como acabo de decir, dedicada a la catequesis y al cuidado de las niñas más pobres. Y así nos lo cuenta ella misma, cuál era el ambiente de la casa que vivía. El ambiente de la casa en Pontevedra era lo que ahora llamamos ambiente de familia, de hogar, dice ella. Las alumnas internas eran alumnas de la normal, y en grupos con intervalos de casi una hora iban y venían de la escuela, estudiaban y hablaban alto por toda la casa, cantaban, reían, etc. Había 2 internados, uno para las niñas más ricas y otra de pobrecitas, con sus recreos, el ir y venir de las familias que venían a traerlas y llevarlas, lo que era más parecido a una plaza pública que a un convento. Ya va barruntando ella, va descubriendo esa vocación contemplativa, y quizá tanto ruido y la dedicación a esa vida de actividad apostólica, pues no le encaja, no le termina de encajar. Eso, junto con los servicios más humildes que decía antes, conforman quizá lo que va siendo un poco podríamos decir, su noche oscura. Y llegamos al gran día. Lucia escribe en su diario lo que le sucedió en ese convento de las hermanas Doroteas en Pontevedra, al que le habían trasladado el 10 de diciembre de 1925. Y dice así: «Cuando atravesaba un mar de angustias, cuando mi querida Madre del Cielo se dignó venir de nuevo al encuentro de aquella pobre hija, a la cual había prometido una especial protección». Y prosigue: «Era el día 10 de diciembre de 1925. Estaba en mi habitación, cuando de repente se ilumina. Era la luz de la querida Madre del Cielo, que venía con Jesús niño en una nube luminosa. Nuestra Señora, como queriéndome infundir coraje, me pone dulcemente su mano maternal en el hombro derecho, mostrándome al mismo tiempo su corazón inmaculado, que trae en la otra mano rodeado de espinas. El niño Jesús dijo: «Ten pena del corazón de tu Madre Santísima, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos a todo momento le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas». Y enseguida dijo Nuestra Señora: «Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos en todo momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Al menos tú procura consolarme, y di a todos aquellos que durante 5 meses, el primer sábado, se confiesen, recibiendo la Sagrada Comunión, rezando una parte del rosario, y me hagan 15 minutos de compañía, meditando los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, que yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Después de esta gracia, ¿cómo podría sustraerme al menor sacrificio que Dios quisiera pedirme? Para consolar el corazón de mi querida Madre del Cielo, feliz agotaría hasta la última gota del más amargo de los cálices». Hasta aquí el relato que ella hace en sus memorias
de ese encuentro con Jesús y con María. Podríamos analizarlo brevemente. Estaba en su habitación. María siempre se hace presente en la vida cotidiana, en la cova, en Baliños, que es una parte del camino que hay entre su pueblecito y la cova de Iría, y ahora en la celda, en la habitación de la religiosa, y queriéndome infundir coraje. Vuelve a hacer lo que otras veces ella misma ha descrito que había hecho la Virgen, poner su mano sobre su hombro derecho. Este es un gesto que la Virgen repite varias veces en la vida de Lucía, y aparece el Inmaculado Corazón de María. Ese Inmaculado Corazón, rodeado de espinas, que ya había anunciado, como he dicho antes, el 13 de junio, en la segunda aparición a los niños, el 13 de junio de 1917, les había anunciado que ese era el corazón, ¿no?, que tanto amaba a los hombres. Pero es curioso, porque la aparición, ella no lo dice así, ¿no?, pero aparece con Jesús niño, pero la madre deja que hable el Hijo. El mensaje se lo da el Hijo. Ten pena del corazón de tu Madre Santísima. Y le llama Madre tuya, que está cubierto de espinas, porque los hombres ingratos en todo momento le han clavado con blasfemias e ingratitudes. Está Jesús pidiendo que se cuide a su madre. Está Jesús pidiendo que se desagravie a su madre. Y después es Nuestra Señora la que habla. Primero habla Jesús. La madre respeta al Hijo, que es Dios. Y María habla pidiendo los 5 primeros sábados de mes. María sale al encuentro del alma para darle gracias, para concederle favores y para darle una misión, para fortalecerla y para concretar aquello que había pedido unos años antes estando en Portugal. La revelación del corazón inmaculado de María se hace en España. La aparición de la Virgen de Fátima en España, que para nosotros ahora se cumple el centenario, porque fue en el 2025, del 2025 al 2026, porque sucedió otro hecho. Habían pasado los meses, ella se lo ha comunicado a su confesor, quizá no se le hace mucho caso, y el 15 de febrero de 1926 tiene una nueva aparición, en lo cotidiano, como venimos diciendo. Ese día, 15 de febrero de 1926, Sor Lucia iba a bajar la basura y se encontró en el patio con un niño que le preguntó si había propagado lo que la Virgen le había pedido. Este niño se revela enseguida como el Niño Dios y se refería al mensaje de su Madre del Cielo. Sor Lucia había transmitido de inmediato la petición, pero sus confesores le habían aconsejado esperar. Sin embargo, el cielo tenía prisa. Y durante este segundo encuentro se encuentra de nuevo con el niño, en el que reconoce a Jesús y que le pregunta, ¿no?, ¿has revelado al mundo lo que la Madre Celestial te ha pedido? Sor Lucia, preocupada por las dificultades que encontraba para cumplir con esta misión, explicó que había falta de fe y de devoción en la práctica de la comunión reparadora, que la gente no comulgaba para reparar. Y el Señor respondió una a una a las objeciones planteadas, no por Lucía, sino por sus confesores. Y entonces va explicando cómo se debe cumplir esa comunión reparadora los primeros 5 sábados de mes. Y a las preocupaciones de la religiosa, el Niño Dios le dice: prefiero que hagan los 5 primeros sábados con todo el amor y con toda la devoción, y que muchos comienzan pero después se olvidan, llega a decirles, ¿no? Una vez más Jesús sale al encuentro de esta, la que ha elegido para darle esa misión de anunciar al mundo algo que hoy hasta nos podría parecer descabellado. Comunión reparadora, estar los 5 primeros sábados de mes, rezar el rosario, 15 minutos con María. Después desgranaremos las condiciones.
Vamos ahora nada más que a contemplar esos dos hechos, la aparición de la Virgen y la aparición de Jesús, en una bellísima canción con la que os dejo durante unos minutos, son casi 3 minutos, y que se titula 5 sábados de luz. Pontevedra en la celda callada, Lucía vio a la reina del cielo, con el niño en brazos, mirada dorada y un corazón herido por el duelo. 5 sábados te pido, hija mía, con rosario, comunión y oración. Medita en mis misterios con alegría y ofrece tu amor en reparación. 5 sábados de luz para sanar mi dolor, con tu alma en comunión y tu fe como fervor. El que cumpla esta promesa tendrá mi gracia en la hora final. Luego el niño volvió a hablar. Has difundido lo que ella pidió. Lucía lloró sin cesar, pues pocos cumplen lo que prometió. La Virgen calla, pero espera que el mundo escuche su clamor y que cada alma sincera le ofrezca consuelo y amor. 5 sábados de luz para sanar mi dolor, con tu alma en comunión y tu fe como fervor. El que cumpla esta promesa tendrá mi gracia en la hora Continuamos en este Dios de cada día, en el que estamos recordando, contemplando que la Virgen de Fátima se apareció en España, que estamos celebrando el centenario de esa aparición, de esas apariciones a Sor Lucia. Dos aclaraciones. Una, estarán observando que no digo Sor Lucía, y es que el nombre no es Lucía, sino Lucia, es el femenino de Lucio. La vidente de Fátima se llama Lucia y no Lucía, y por eso mantengo la denominación que le pusieron en el bautismo, el nombre de bautismo, ¿no? Aunque ella cambió su nombre durante esa época, las Doroteas, y se llamó Hermana Dolores, a partir de su ingreso en el Carmelo, retomará su nombre de pila, Lucia de Jesús del Inmaculado Corazón de María, que será el nombre completo de vida religiosa. Y por otra parte, quisiera agradecer al sacerdote Manuel de Santiago y González, que tanto ha estudiado las apariciones de la Virgen de Fátima y también toda su relación con Pontevedra, con Tui. Este buen sacerdote que ha publicado un libro dedicado precisamente a Sor Lucia y la devoción de los 5 primeros sábados de mes, y que podemos encontrar en la editorial San Román. Dichas estas dos aclaraciones en este regreso, ¿por qué 5 sábados? Vamos a analizar un poquito qué es lo que pidió la Virgen. ¿Por qué 5 sábados?
En mayo de 1930, han pasado 5 años de la petición de la Virgen, Lucía recibió luz sobre una pregunta formulada por su confesor, el padre Gonsalves. ¿Por qué 5 y no 7 o 9? Y ella misma lo escribe en su diario espiritual, en sus apuntes. Permaneciendo en la capilla con nuestro Señor parte de la noche del día 29 al 30 de este mes de mayo de 1930, y hablando con nuestro Señor sobre la pregunta quinta que le había hecho su confesor, de por qué 5 sábados y no más o menos, me sentí repentinamente poseída por la divina gracia, y si no me engaño, me fue revelado lo siguiente. Y entre comillas, hija mía, el motivo es sencillo. Son 5 las especies de ofensas y blasfemias contra el Inmaculado Corazón. Primero, las blasfemias contra el Inmaculado Corazón. Segundo, contra su virginidad. Tercero, contra la maternidad divina, rechazando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres. Cuarto, los que se empeñan públicamente en infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio e incluso el odio contra esta Inmaculada Madre. Y quinto, quienes la ultrajan directamente en sus imágenes. Esta es la razón por la cual la Virgen le ha pedido los 5 sábados esa comunión reparadora, por las blasfemias contra su Inmaculada Concepción, que María no fue concebida sin pecado original, contra la virginidad perpetua, un dogma creído en la Iglesia desde el principio, virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. También contra la maternidad divina y espiritual, María verdadera Madre de Dios y Madre nuestra en el orden de la gracia. Estos 3 condensarían lo que son los principales dogmas marianos. Pero además, la siembra de desprecio hacia ella en los corazones de los niños. No amar a la Virgen. Hoy en día no se enseña a amar a la Virgen a los niños. Y finalmente los ultrajes cometidos contra sus santas imágenes, contra las imágenes de Nuestra Señora. Estas ofensas exigen un acto de reparación, razón por la cual la devoción comprende los 5 primeros sábados. Por eso Cristo le dijo a Sor Lucia, hija mía, la razón es sencilla. Hay 5 formas en las que las personas ofenden y blasfeman contra el Inmaculado Corazón de María. Y finalmente, para observar esa devoción, se deben cumplir 4 requisitos. ¿Cómo hacerlo? Si yo quiero comenzar este próximo mes la reparación al Corazón Inmaculado de María, esos 5 sábados, pues con 4 requisitos. En primer lugar, la confesión, que se puede dar dentro de los 8 días o incluso más, siempre que al comulgar, evidentemente, se esté en estado de gracia. Segundo, la comunión reparadora, que se puede hacer el mismo día, sábado primero de cada mes, o, si porque no hubiera misa o por cualquier otra razón, se puede posponer al domingo siguiente, pero por justas razones. Después, el rezo de una parte del rosario, de 5 decenas. Se puede rezar el rosario del día. Y finalmente, 15 minutos de meditación. Esto es una maravilla. Después, ya en 1929, unos años después, la Virgen volvió a pedir esta devoción reparadora con un mensaje solemne. Fue su última aparición. Esa aparición donde la Virgen se revela diciéndole que son tantas almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Es un buen momento para que todos los que amamos a la Santísima Virgen, pues podamos comprometernos quizá a hacer esa reparación. La última y gran aparición con la que se cierra este ciclo de la Virgen de Fátima es el 13 de junio de 1929, cuando ella cuenta cómo se le aparece y ve a la Santísima Trinidad
como ve a la Virgen pidiendo, y con esas letras, gracia y misericordia. Vamos a darle gracias a Dios porque se ha acercado siempre a los pobres, a los sencillos, a los humildes, a través de la Virgen. Comprometámonos también nosotros a vivir los 5 primeros sábados de mes. Y como hijos fieles y obedientes, unámonos al corazón inmaculado de María para honrarla, demostrarle nuestro cariño y contribuir desde nuestra pequeñez a la salvación de las almas, con nuestra consagración a su inmaculado corazón. Desde Zaragoza les habló el padre Ángel Arrebola, desde la ciudad del Pilar. Que el Señor me los bendiga. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Ángel Arrebola desde la Archidiócesis de Zaragoza.